Cuando el pueblo de Dios comenzó su viaje por el desierto, saliendo de Egipto, le acompañó una columna que era una nube durante el día y que se transformaba en fuego durante la noche. La Biblia revela su origen al decir que Jehová iba delante de ellos. En realidad Jehová utilizó esa columna para conducir o guiar a su pueblo durante su viaje, durante el éxodo y durante el recorrido por el desierto. Aunque la columna no les condujo por el camino más corto o más directo, era la única manera de llegar a la tierra prometida. ¿Qué órdenes les daba esa columna? ¿Cómo se transmitían? ¿Qué tenían que hacer los israelitas cuando recibían esas órdenes? ¿Y qué lección nos enseña sobre el modo como Jehová nos dirige hoy en día? Pues para responder estas preguntas, lo mejor es acudir al relato de Números, al capítulo 9. Vamos a ir a Números, capítulo 9, y en primer lugar vamos a leer los versículos 17 y 18. Allí se dice: cada vez que la nube se elevaba por encima de la tienda, los israelitas se trasladaban de inmediato. Y en el lugar donde la nube se detenía, allí acampaban los israelitas. Por orden de Jehová se trasladaban los israelitas, y por orden de Jehová acampaban. Mientras la nube permanecía encima del tabernáculo, ellos se quedaban acampados. Hemos notado lo que dice el versículo 18: por orden de Jehová se trasladaban, y por orden de Jehová acampaban. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que nadie, por sí mismo, de forma individual, decidía por su cuenta dónde se debería de ir y cuándo trasladarse. Los israelitas solo levantaban el campamento por orden de Jehová. Así, mientras la nube descansaba sobre el tabernáculo, permanecían en ese lugar. Cuando la nube se alzaba, entonces partían. Y Jehová estableció un sistema para avisar al pueblo mediante toques cortos de trompeta que indicaban cuándo tenía que levantarse el campamento. También, por orden de Jehová, las tribus tenían que partir en cierta disposición, en grupos o en divisiones de varias tribus. Por ejemplo, a la vanguardia iba la primera división de 3 tribus con el arca del pacto. A continuación iban 2 familias de los levitas con porciones del tabernáculo asignadas a ellos. Luego venía otra división de otras 3 tribus. Después iba otra familia de los levitas con el santuario y seguidamente una división de 3 tribus. Y en la retaguardia, al final, iba otra división de 3 tribus. Esta disposición permitía que las 2 divisiones de tribus más fuertes y numerosas ocuparan las 2 posiciones claves, la vanguardia y la retaguardia. ¿Qué orden? Pero, ¿qué requería todo esto para los israelitas? ¿Qué les implicaba a ellos? Pues para eso vamos a verlo en Números 9, capítulo 9. Vamos al capítulo 9 del libro de Números otra vez, y ahora los versículos 21 y 22. Tratemos de imaginar lo que ocurría. Otras veces la nube se detenía solo desde la noche hasta la mañana. Y cuando la nube se elevaba por la mañana, ellos se trasladaban. Cuando la nube se elevaba fuera de día o de noche, ellos se trasladaban. Mientras la nube permaneciera encima del tabernáculo, fueran 2 días, 1 mes o más, los israelitas se quedaban acampados y no se trasladaban. Pero si se elevaba, ellos se trasladaban. Bueno, esto ocurrió por lo menos 40 veces, porque durante su viaje por el desierto, los israelitas estuvieron en 40 diferentes ubicaciones. Así podemos imaginarnos, esto no era fácil. Imaginemos que somos un israelita. Llevamos caminando un buen rato y ahora vemos que la nube se detiene. ¿Y ahora qué nos preguntaríamos? Pues lo que hemos leído. ¿Cuánto tiempo va a permanecer allí la nube? Hemos leído que la nube a veces permanecía un día o más. ¿Será un día, una semana, varios meses? Nos preguntamos, ¿deshago el equipaje? Al principio puede que saquemos solo lo esencial, pero al cabo de unos días, cansados ya de buscar, de rebuscar en el equipaje, empezamos a sacarlo todo. Y en algún momento, justo cuando casi hemos terminado de sacarlo todo, vemos que la columna se levanta. Es hora de volver a hacer las maletas, otra vez. Desde luego, esto no sería ni fácil ni cómodo, ¿verdad? Sin embargo, los que estaban en el campamento tenían que obedecer de inmediato. ¿Qué lección nos enseña esto? Bueno, ¿cómo reaccionamos hoy cuando recibimos instrucciones de la organización de Jehová o que provienen de Jehová?
¿Intentamos ponerlas en práctica de inmediato o continuamos haciendo las cosas como estábamos acostumbrados a hacerlas? ¿Estamos familiarizados con las últimas instrucciones? Si cuando tenemos que tomar decisiones importantes no confiamos en nuestra propia sabiduría y buscamos la guía de la organización de Jehová, demostramos nuestra gratitud por el modo en cómo Jehová nos está dirigiendo. ¿Y a quiénes usó Jehová para dirigir al pueblo de Israel en ese momento? Pues vamos a ir otra vez al libro de Números, al capítulo 10. Y ahora vamos a leer los versículos del 5 al 8. Números 10, 5 al 8. Y ahí leemos: cuando suene una serie de toques cortos de trompeta, deben trasladarse los campamentos de los que están al este. Cuando suene una serie de toques cortos de trompeta por segunda vez, deben trasladarse los campamentos de los que están al sur. Hay que hacer sonar los toques de trompeta de esta manera cada vez que una de las divisiones se traslade. Para convocar a la congregación deben tocar las trompetas, pero no con series de toques cortos. Y notemos ahora lo que dice: los hijos de Aarón, los sacerdotes, deben tocar las trompetas. Esto será un estatuto permanente para ustedes, generación tras generación. Así, ¿a quiénes usaba Jehová para dar la orden al campamento de trasladarse o de acampar? Pues bueno, todos sabemos que Moisés era el mediador entre Jehová y la nación de Israel, así que Moisés debería de transmitir la señal. Pero, como hemos leído, los hijos de Aarón, los sacerdotes, deben tocar las trompetas. Bueno, ni Moisés ni los sacerdotes eran perfectos, así que Jehová estaba usando a personas imperfectas para dirigir a su pueblo en ese momento. Pero el éxito de los israelitas durante el éxodo dependía de que ellos reconocieran el medio que Dios estaba usando para dirigirlos y que lo obedecieran. Bueno, en la actualidad Jehová sigue haciendo lo mismo, sigue guiando a su pueblo. Es decir, al igual que no esperaba que los israelitas encontraran por sí mismos el camino a la tierra prometida, Jehová tampoco nos pide que por nosotros mismos encontremos el camino al nuevo mundo. Por eso Jehová ha nombrado a Jesús como cabeza de la congregación. Y Jesús, a su vez, ha delegado parte de esa autoridad al esclavo fiel. Y también usa a los ancianos y superintendentes en su organización y en la congregación. Y obviamente los hermanos que ocupan los puestos de responsabilidad en la congregación no son perfectos, como tampoco lo eran Moisés y los sacerdotes. Pero hoy en día el esclavo fiel nos da la señal de cuándo hay que hacer cambios. ¿Cómo? Pues por medio de artículos de la Atalaya, por medio de la guía de actividades, por medio de publicaciones y por medio de las asambleas. También las congregaciones reciben instrucciones por medio de los superintendentes de circuito, cartas o escuelas a las que asisten los siervos nombrados. La pregunta que podemos hacernos es: ¿reconocemos claramente la evidencia de la dirección de Jehová en estos medios? Jehová utiliza su organización para guiarnos a través del desierto de este sistema en los últimos días de este malvado sistema de Satanás. Y esto nos permite disfrutar de grandes bendiciones. Tenemos unidad, amor y seguridad. Después de que Israel se asentara en la tierra prometida, Josué les hizo un recordatorio muy oportuno a los israelitas. Les recordó que ni una sola palabra de todas las palabras o promesas que Jehová les había hecho habían fallado. Todas se habían cumplido a favor de ellos y ni una sola palabra de ellas había fallado. Pues hoy tenemos la misma certeza, la misma seguridad. Hoy el pueblo de Dios llegará con seguridad al nuevo mundo. Eso no nos cabe duda. Sin embargo, el que estemos allí o no dependerá en gran medida de nuestra disposición a seguir humildemente la guía de Dios y obedecerla. De hecho, cuando obedecemos a los que nos dirigen, en realidad estamos obedeciendo a Jehová. Por lo tanto, esforcémonos por seguir reconociendo y obedeciendo el medio que Jehová usa hoy para dirigir a su pueblo.